Hola a todos, nosotros somos Sara, José y María. Bienvenidos a este video de Derecho de Propiedad. Hoy les vamos a hablar acerca de la ocupación. La ocupación es la modalidad frente a la cual una persona puede adquirir el dominio de un bien mueble siempre y cuando cumpla con las características establecidas por la ley y con determinados requisitos. La ocupación es un modo de adquirir singular, originario y gratuito, mediante el cual se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, res nullius, res delictae, mediante su aprehensión material con el ánimo de adquirirlas, siempre y cuando la ley permita su apropiación. Para hablar de la ocupación nos debemos remontar al artículo 685 del Código Civil, el cual establece que la ocupación, mediante la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida ni por la ley o por el derecho internacional. Por otro lado, se dice que es una definición insuficiente porque no contiene diferentes elementos sustanciales, tales como lo es el ánimo de adquisición y la aprehensión material o sustancial. Acompáñame. La primera característica es el modo singular, gratuito y originario. ¿Recuerdan? En virtud de esta característica, se adquiere el derecho real de dominio sin que se haya transferido o transmitido el bien mueble. Se adquieren bienes de carácter singular y se adquieren sin ningún tipo de contraprestación. Esto alude a su carácter gratuito. Otra característica de la ocupación es que solamente por la ocupación se adquiere el dominio exclusivamente. La tercera característica son las cosas sin dueño, y es que la ocupación recae únicamente sobre los bienes muebles, ya sea res nullius o res delictae. ¿Y por qué sobre los bienes inmuebles no? Porque el Código Civil en su artículo 675 dice que los bienes inmuebles sin dueño son única y exclusivamente del Estado. La ocupación recae sobre cosas corporales. Recordemos que uno de los elementos esenciales de la ocupación es la aprehensión material, por lo tanto no podría recaer sobre bienes incorporales o derechos, pero sí sobre cosas materiales y tangibles. Por otro lado, también se debe tener en cuenta la característica de la aprehensión material, la cual se puede dar de forma real o presunta. La aprehensión real es aquella en la cual el ocupante ya tiene el bien bajo su poder, y presunta es en la cual no tiene el bien bajo su poder, pero da a entender por medio de sus acciones que tiene el carácter de adquirirlo. La sexta y última característica es el ánimo de adquirir, y es un elemento esencial que se le exige a la persona que está ocupando el objeto, y es el ánimo de adquirirlo, algo que se ve ausente en los niños y en las personas con discapacidad mentales. Como primer requisito tenemos que la cosa carezca actualmente de dueño. Son susceptibles de ocupación las cosas que no son de nadie. Estas las podemos agrupar o aglutinar en dos clasificaciones. En primer lugar tenemos res nullius, es decir, las cosas que no son de nadie, enunciada en el artículo 699 del Código Civil. En segundo lugar tenemos las cosas que provienen de res delictae, es decir, que su dueño las abandonó para que la primera persona que las encuentre las haga suyas, como por ejemplo las monedas que se arrojan a la multitud, los tesoros que fueron encontrados, entre otros ejemplos. Por su parte, los animales bravíos, enunciados en el artículo 687 del Código Civil, la fauna silvestre, los recursos hidrobiológicos pertenecen al Estado por expresa disposición del Código de Recursos Naturales. No son ni res nullius ni res delictae. Otro requisito con el que se debe cumplir es con la aprehensión material con intención de adquirir. Para que se configure la ocupación no solamente es necesario la intención de adquirir, sino que también debe venir acompañada de la aprehensión material, que como ya dijimos puede ser real o presunta. La real pues se estableció con bastante claridad, pero para ejemplificar la presunta se puede utilizar a la casa. Que la ocupación esté permitida por la ley, y es que para adquirir un bien mediante la ocupación, este debe estar regulado por la ley. También hay que agregar que si el bien muestra signos de dominio anterior, este no puede ser ocupado y adquiere la calidad de monstrenco, siempre y cuando se haya adelantado el proceso jurídico respectivamente a este. Ahora nos surge una inquietud, y es quiénes poseen capacidad para adquirir el derecho real de dominio a través de la ocupación.
Al respecto, el Código Civil no se pronunció en relación con la regulación de la capacidad para ocupar. Así que, para llenar el vacío consecuente de la indiferencia del Código Civil, se ha analizado la figura de la ocupación en relación con la figura de la posesión, ya que ambos son actos meramente materiales, es decir, son poderes fácticos. Teniendo en cuenta estas premisas, podemos entrar en materia y concretar quiénes poseen capacidad para adquirir bienes a través de la ocupación y quiénes no. En primer lugar, tienen que ser plenamente capaces. Aquí tiene cabida el principio jurídico, quien puede lo más, puede lo menos. Si una persona es plenamente capaz de realizar un negocio jurídico, asimismo será capaz de adquirir un bien por ocupación, ya que nuestro sistema jurídico es mucho más riguroso en materia de capacidad negocial. Por lo tanto, inferimos que si alguien tiene capacidad para celebrar un negocio jurídico, también tendrá capacidad para adquirir un bien por ocupación. Esto nos lleva a analizar ahora cuál es la situación de las personas que, a pesar de no tener libre administración de sus bienes, tienen capacidad para poseer, tal y como lo establece el artículo 784 del Código Civil. Estamos hablando de los incapaces relativos. Según la ley 1306 del 2009, estos son los inhábiles interdictos por disipación, los adolescentes que estén en un rango de edad de 12 a 18 años y los impúberes que estén en un rango de edad de 7 a 12 años. Estos tres están dotados de capacidad para poseer según la ley en mención y por lo tanto también están dotados de capacidad para ocupar. No podemos dejar por fuera de este análisis a los discapacitados mentales absolutos y los infantes, sobre los cuales cabe aclarar que son los únicos que no pueden gozar de la capacidad de adquisición del derecho real de dominio por ocupación. La ocupación la podemos clasificar en cosas animadas y cosas inanimadas. En esta primera clasificación de cosas animadas podemos encajar lo que son la caza y la pesca. Y en esta segunda clasificación de cosas inanimadas podemos enmarcar lo que son las invenciones, los hallazgos y los tesoros. Abundemos en estas clasificaciones. Entonces tenemos las cosas animadas. Dentro de esta categoría está la caza. La caza se entiende por toda actividad dirigida a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles la muerte, mutilándolos o capturándolos vivos, y a la recolección de sus productos, conforme el artículo 250 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y la protección del medio ambiente. En el artículo 252 de esta misma normativa se establecen las clasificaciones de la caza según su finalidad. Entonces, tenemos la caza deportiva, la caza comercial, la caza de subsistencia, la caza de fomento, la caza de control y la caza científica. En el régimen del Código Civil colombiano se establece que solo pueden ser objeto de esta especie de ocupación los animales bravíos y los animales domesticados que han vuelto a su estado salvaje, enunciados en el artículo 687 del Código Civil. Según el decreto ley 2811 de 1974, toda la fauna silvestre pertenece a la nación. Tiene regulación por normas de orden público. Por tal razón, el Estado puede limitar, regular o condicionar esta especie de ocupación. Debido a esto, están plenas facultades para fijar las temporadas en las que la caza estará permitida, los sitios en los que será permitido y las especies objeto de ocupación. Ahora vamos a hablar sobre la pesca. Y es que se entiende por pesca el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y sus productos, ya sea mediante la recolección, la extracción o la captura de estos. Se entiende por recurso hidrobiológico el conjunto de animales o vegetales que cumplen en su totalidad su ciclo de vida en el entorno marítimo. También tenemos que la pesca se divide en 6 grupos: la pesca comercial, la pesca de subsistencia, la pesca deportiva, la pesca científica, la pesca de fomento y la pesca de control. Cosas inanimadas, invención o hallazgos, definida en el artículo 699 del Código Civil, en donde se comprende que las cosas que carecen de dueño, res nullius, o las cosas que el dueño ha abandonado, res delictae, pueden ser adquiridas por medio de la apoderación de estas cosas por la primera persona que se la encuentre. El tesoro, definida en el artículo 700 del Código Civil, en el cual se establece como una invención o hallazgo. Según la Corte Suprema de Justicia, es un tipo de ocupación sui generis, la cual lo vuelve muy diferente de otros tipos. Por otro lado, los requisitos son establecidos y estudiados en la sentencia del 5 de julio del 2007 de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, los cuales son presentados por el magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Los requisitos son los siguientes. El primer requisito establece que deben comprenderse las cosas muebles que tengan un gran valor y que sean producto de la tarea u obra humana. Aquí no se comprenderán ni los monumentos históricos ni arqueológicos por ser patrimonio cultural de la nación. El segundo requisito establece que la cosa mueble tuvo que haber estado sepultada o escondida por un largo periodo de tiempo, es decir, no puede ser observada a simple vista para que se establezca como un tesoro. Por otro lado, para que la cosa sea considerada propiamente como un tesoro, no puede existir memoria ni indicio de quién es su dueño o su actual heredero. Por otro lado, nadie puede tener la condición de adquirir la titularidad sobre el tesoro. Por otro lado está el tema de la pertenencia al tesoro, el cual se define por el artículo 701 del Código Civil, en donde se dan dos casos: si el tesoro es encontrado en terreno ajeno o si es encontrado en terreno propio. En caso de que sea la primera instancia, se establece que el dueño y el descubridor son personas diferentes, por lo cual el tesoro se dividirá en partes iguales. Por otro lado, cuando sea en terreno propio, se establece que el dueño y el descubridor son la misma persona, por lo cual la titularidad del tesoro le pertenece en su totalidad. Ahora enlistamos las cosas inanimadas que se consideran tesoros, pero que no son susceptibles de ocupación. Por ejemplo, tenemos la primera clasificación, que son las especies náufragas. Estas son muebles que se encuentran en el fondo del mar o en los cauces y son productos de un naufragio. Estos muebles no pueden ser ocupados, ya que la persona que los encuentre debe entregarlos a la autoridad competente en los 30 días de plazo, o si no, estos muebles, se clasificarán como mostrencos provisionalmente. Por otra parte, tenemos a los tesoros sumergidos en el fondo del mar. Estos tampoco pueden ser ocupados, ya que se consideran patrimonio marítimo de la nación, tales como los galeones españoles que se hundieron en su respectiva época. Estos se consideran patrimonio de la nación. Bueno, y ahora pasamos con algunos ejemplos de la clase de ocupación. Como ya sabemos, la primera categoría son las cosas animadas, donde podemos encontrar la caza y donde podemos encontrar a la pesca. En la segunda categoría tenemos a las cosas inanimadas. En esta podemos encontrar a la invención o hallazgos y a los tesoros. Como primer ejemplo tenemos la casa, donde nos encontramos a la señora Cecilia, la cual está en el bosque intentando cazar a un conejo silvestre. Esta, al cazarlo, puede ocupar al animal, y ya será decisión de ella si lo utilizará para su subsistencia o lo venderá más tarde en el mercado. Como segundo ejemplo tenemos la pesca. Aquí nos encontramos con Juan. Juan está en la playa y en la orilla lo vemos intentando atrapar un pez. Al conseguirlo, podrá ocuparlo y él, al igual que Cecilia, podrá optar por su consumo, por su venta y en caso de tal de que el animal sea una especie invasora, aportará a su eliminación. Como tercer ejemplo tenemos a la invención o hallazgo. Aquí podemos observar a Diego, que cuando camina al frente de una casa encuentra que han dejado en la calle una caja de reciclaje. Al ver esto, entiende que su dueño abandona estos objetos. Entre ellos se encuentra una aspiradora. Decide ocuparla y llevarla a su propia casa, donde ahora se convertirá en su propiedad. Y como último ejemplo tenemos a los tesoros. En este caso nos encontramos con Andrés, el cual en la playa, con ayuda de su imán, encuentra algo sospechoso en la arena. Decide utilizar su pala y desenterrar lo que sea que haya encontrado. Al hacerlo, se lleva la sorpresa de que ha encontrado un tesoro. Al estar oculto de la vista de todos y analizar de que lleva demasiado tiempo ahí, decide ocuparlo y ahora puede estar feliz con su nuevo descubrimiento. Y bueno, esos han sido los ejemplos de las clases de ocupación. Muchas gracias y los dejamos con la conclusión. Hemos llegado al fin de este video, por lo cual es importante proporcionar una
conclusión que abarque los temas que se tocaron. Primero, se establece que la ocupación es un elemento esencial para el derecho civil, pues permite que un individuo adquiera el dominio sobre un bien mueble que carece de dueño mediante la aprehensión material, el ánimo de adquirir y bajo ciertas condiciones legales. Por otro lado, se puede consolidar a la ocupación como un poderoso mecanismo para adquirir el dominio de las cosas. Ahora, en este trabajo se tocaron diferentes temas como lo fueron las características, los requisitos y las clases de ocupación que aplican tanto a las cosas animadas como inanimadas. También otro elemento muy esencial del que se habló fue la capacidad y quién puede ejercer en función de su capacidad este tipo de mecanismo como lo es la ocupación. Muchas gracias. Gracias.